Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es para mí un placer estar nuevamente en sus dispositivos o televisores, llevándoles la palabra una vez más, gracias a Dios. Y eso es motivo de agradecimiento porque a pesar de la situación en la que nos encontramos todavía, 2020, coronavirus, el aislamiento, todavía es posible que la palabra llegue. Faltan otras cosas, la convivencia, yo sé que se extraña eso, pero comencemos a enfocarnos un poco en lo que sí tenemos y en aprovechar el tiempo entonces para meditar mucho más en Dios y en su palabra. Así que estoy de vuelta con la serie de Corintios. El domingo pasado el pastor Clip les habló acerca de 1 Corintios 15 también, la misma carta, solo que específicamente del tema de la resurrección y lo que significa para nosotros. Hoy volvemos a la serie entonces en 1 Corintios 6. A los que son miembros de la Iglesia Bautista de Costa Verde, les informo de que en el boletín que se envió se mandaron las preguntas de análisis para continuar analizando la prédica de hoy durante la semana, que puedan tener su culto familiar y meditar entonces un poco más en lo que se enseñó este domingo. Así que sin más, entonces voy a orar y empezamos con la prédica. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de tener vida, de tener salud, de estar vivos. Señor, tú eres soberano y tú en tu soberanía has permitido que estemos en las circunstancias en las que estamos. Pero permítenos entender de que esta es tu voluntad perfecta, buena y agradable y que por tanto debemos gozarnos en ella. Te ruego que ahora hables a través de mí, que no sean mis palabras limpias mis labios y que tu palabra salga tan pura y limpia como lo que es y haga el trabajo por lo cual ha sido enviada. Confiamos en ti en que así será a través de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces voy a leer el pasaje, 1 Corintios 6, del 1 al 11. Hoy solamente veremos hasta el versículo 11. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que en efecto, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eran, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El título de la prédica del día de hoy es ¿Influenciadores o influenciados? Influenciadores o influenciados. Hoy en día las redes sociales han tomado un auge increíble. O sea, ya no es una aplicación de entretenimiento de vez en cuando. Han cambiado el mundo. De hecho, lo estamos viendo por una red social, YouTube. Y posiblemente se enteraron de esta prédica por otra red social, ya sea WhatsApp, Instagram, Facebook, cualquiera que sea. Son redes sociales que se han convertido en parte esencial de nuestras vidas. Y ahora, a través de eso, han surgido nuevos títulos y hasta profesiones. Uno de esos títulos nuevos que ha surgido a raíz de las redes sociales y esta nueva cultura es el título de influencers. Así se les dice en español o en inglés. ¿Y qué es un influencer? Hay mucho debate, ¿qué es? Pero vamos a limitarnos al lenguaje.
Influencer es la palabra en inglés para influenciador en español. Y una persona influenciadora o influyente es una persona que tiene influencia en las decisiones de la vida de otras personas, ya sea en un área o en muchas. Por ejemplo, si ustedes siguen en un canal de YouTube, por ejemplo, a una persona que sea experta en películas, lo que esa persona diga acerca de una recomendación de una película va a tener mucho peso en cuanto al tema cinematográfico. Tal vez no le escuches para otro tema, pero si esta persona dice algo que una película es buena o es mala, va a afectar la decisión de muchos para verla o no verla. Lo mismo que si vieran el canal de un chef, van a tomar muy en cuenta la opinión de esa persona para saber qué hacer o no hacer en la cocina. Tal vez no lo escuchen en otro tema, porque no es experto en ese otro tema, pero en cuanto a la cocina sí lo escuchen. Y lo escucharían más a que se escuchara una persona que no tiene ningún tipo de respaldo, que diga que es experta en cocina, versus al chef. Esa es una persona influenciadora. Nosotros los cristianos somos llamados a ser influenciadores, influyentes en el mundo, pero no en películas ni en cocina. ¿En cuáles temas? En matrimonio. En nadie debe saber más que nosotros en matrimonio, que en familia, en crianza de hijos, en gobierno, de política, en problemas personales. Nosotros somos los llamados a ser los expertos en eso y en influir al mundo en cuanto a estos temas de la manera correcta. Ahora, puede que el mundo no nos escuche. Y hay dos razones por las que puede que no nos escuchen. Una es porque simplemente no les gusta lo que nosotros digamos. Y se puede entender. La otra razón por las cuales no nos van a escuchar o no vamos a poder influir es porque tal vez nosotros no sepamos de esos temas como debiésemos saberlo. Y tal vez nos vean a nosotros buscando información en el mundo en vez de ser nosotros los expertos. Y ese es un grave problema. Porque eso era exactamente lo que le pasaba a los corintios. Ellos no estaban siendo luz por esa razón, porque no conocían de los temas que debían conocer y por ende terminaban yendo al mundo a buscar lo que se supone que debían tener ellos. Ahora ellos no sabían que estaban haciendo malo, no se daban cuenta al menos. Y Pablo aquí se los va a revelar. Vayamos al versículo 1 para entender ya qué está pasando. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Pablo termina el capítulo 5 hablando de la inmoralidad y de la reprimenda, y él hace una pausa entonces para comenzar a hablar de los juicios. Es una pausa porque del versículo 2 en adelante, lo que termina el capítulo 6, Pablo vuelve a hablar de la inmoralidad. Así que es muy probable que como él termina el capítulo 5 hablando de el juicio interno y que Dios juzga a los de afuera, posiblemente el juicio le recordó que había otra situación que también tenían ellos que tenía que ser abordada en cuanto a juicios. Y es esta. ¿Qué estaba pasando? Estaban teniendo litigios legales, juicios en cortes normales del sistema judicial de ese tiempo entre hermanos. O sea, peleas de hermanos se estaban llevando a las cortes del sistema judicial romano de ese tiempo. Y eso a Pablo le indigna, le parece escandaloso. Inclusive, si leemos esta pregunta en otra forma, sería, ¿cómo se atreven a ir a juicio ante los incrédulos cuando tienen un asunto que resolver con su hermano? A Pablo le parecía escandaloso. Y lo era. Pero la pregunta es, ¿por qué era escandaloso? ¿Por qué estaba mal? Vayamos al versículo 2 y versículo 3. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Pablo les está recordando una verdad que se supone que ellos ya debiesen saber. Nosotros los santos estaremos juzgando al mundo. Mateo 19:28. Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces,
a la luz de la revelación bíblica, de que nosotros vamos a juzgar al mundo con Cristo cuando Él venga y esté sentado en el trono, a la luz de la interpretación bíblica de lo que dice, Él hace la comparación de si vamos a estar haciendo eso, que es mucho más grande, ¿cómo es posible que para asuntos pequeños, cualquiera el asunto que sea, pequeño de esta vida, no seamos capaces de emitir un juicio? Cuando nosotros tenemos la verdad y tendremos una gran responsabilidad en el futuro. Él va de lo macro a lo pequeño. Y noten que la razón por la que a Pablo le parece mal no es simplemente de percepción de que, ok, eso me parece malo porque no me gusta que lleven las cosas allá. No, la razón por la cual Pablo reclama y le recrimina esto es en base a la palabra. Cada vez que usted le moleste algo de alguien, asegúrese que sea por la palabra y no por su percepción. Su percepción no importa, es qué dice la Biblia. Y si la Biblia lo recrimina, entonces está mal. Para ponerlo en otras palabras y se den cuenta de por qué era escandaloso lo que hacían los corintios, era tan ilógico como si un profesor de matemáticas de nivel universitario que enseña y tiene mucho conocimiento tuviese algunos problemas que resolver mucho más básicos, pero que él no los entiende por algún motivo. Y entonces va a buscar ayuda en estudiantes de secundaria. Porque un profesor universitario que luego le va a dar clase a esos estudiantes y que debe saber el triple de ellos, va a buscar ayuda en gente que está apenas aprendiendo. No tiene sentido. Bueno, eso es lo que estaban haciendo los corintios al ir a buscar ayuda, juicio ante los incrédulos. No tenía sentido. ¿Por qué habríamos de pedirle ayuda acerca de asuntos espirituales a personas que no son espirituales? Y miren, saben, muchas veces los cristianos caemos en eso, en comenzar a pedir ayuda o buscar soluciones en personas o en sistemas que no son cristianos. Cristianos que tienen como mejores amigos a personas que no son cristianas. Y me refiero a que entonces son esas personas no cristianas las que los aconsejan en cuanto a los asuntos de esta vida. Cuando se supone que esa persona es una necia, es decir, tontos, no entienden, son naturales y no entienden lo espiritual. No tiene sentido que busques ayuda ahí. Personas cristianas que buscan libros de autoayuda o que van a buscar en personas no cristianas ayuda con matrimonio o personal con sus hijos. O incluso peor, personas cristianas que van ante psicólogos o recomiendan psicólogos para solucionar problemas, cualquiera que sea. Bueno, la psicología en esencia es contraria completamente al Evangelio. Primero que fue creada por un ateo. Por si no sabía, se lo informo. Freud, el creador de la psicología, ateo, explícito. Y el sistema de la psicología es totalmente en contrario a la palabra. La psicología ve los problemas del hombre y ve la causa en el entorno. El entorno hace que tú hayas sido un padre abusador, que tú hayas sido un borracho, y por eso hay que solucionar el entorno para que tú estés bien. Pero la Biblia no nos dice eso, y la Biblia es la verdad, si lo creen. No una verdad, es la verdad. Y la verdad dice que el problema no es el entorno, el problema somos nosotros y el pecado que hay en nosotros. Y por el pecado que tenemos, nosotros estamos mal y como nosotros estamos mal, el entorno se ve mal. Es totalmente contrario. Por donde ir a un psicólogo es perder el tiempo, es ir a buscar ayuda en una persona que es tonta, es necia, no entiende. Si usted está haciendo cualquiera de estas cosas que mencioné, teniendo amigos no cristianos, yendo a amigos no cristianos para buscar ayuda o yendo a un psicólogo, no lo haga más. Por favor, desde hoy en adelante, deje de hacer eso. Es malo, es ir en contra de la verdad bíblica. Sus consejos deben ser recibidos siempre de hermanos en la fe. Pastores o no pastores. Hermanos maduros en la fe. Un hermano maduro en la fe, que no tenga ningún título universitario, es 1000 veces mejor que un psicólogo con 1 millón de títulos. Porque va a ser un experto en teología, en filosofía, disculpen, errada, versus este hermano maduro que lo va a guiar en la palabra, en la verdad. Versículos del 4 al 6. Continuamos a ver qué seguía pasando. Entonces,
Si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Ok, la palabra tribunales que se usa aquí en esta versión, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas o Nueva Biblia latinoamericana de hoy anteriormente, la traduce como tribunales, pero el griego, que en otras áreas a veces como juicio, criterio, opinión, la palabra en griego es criterion, y de ahí viene la palabra tribunales, sí, pero también sale la palabra discusiones o opiniones. Una manera de decir esto sería: ustedes tienen juicios o discusiones acerca de cosas de esta vida. ¿Por qué ponen a gente que no es nada en la iglesia a que lo juzguen? Y Pablo no está hablando de hermanos que se consideraran de menor rango, porque para Pablo no había rangos, todos somos iguales, la palabra lo dice. Pablo se está refiriendo a gente que no es de la iglesia a que quede juzgando cosas de la iglesia. ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué se van de la iglesia a buscar ese juicio? Y aquí es donde él les dice, a diferencia de los capítulos anteriores, el 4 por ejemplo, sí quiero que tengan vergüenza. Dense cuenta de lo que están haciendo. Deberían tener vergüenza. Para que vayan despertando de ese orgullo que tenían y se den cuenta que no son lo que creen que son. Ellos se sentían como la mamá de Tarzán con todos los monos encima. La mejor de las iglesias. Perfecta. Tenemos de todo. Pero Pablo los está desnudando con esta pregunta irónica. Ustedes se creen lo máximo. Y no tiene ningún sabio entre ustedes que pueda juzgar estos casos. Que tienen que ir ante los incrédulos. ¿Cómo es posible que la super mega iglesia de Corinto no tenga ningún hermano capaz de juzgar estos casos cotidianos? Qué triste. Qué vergüenza. Lo más preocupante y lamentable es que es muy probable que la respuesta fuera no. No tenemos a nadie que sea capaz de juzgarnos. Y eso evidenciaba que ellos eran inmaduros. Y ya hablamos de la inmadurez y sus consecuencias en el capítulo 3 de esta carta. Pueden buscar esa prédica. Pues les recuerdo un pedazo. Vayamos a 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tal vez recuerden algunos de los problemas de la inmadurez. Y uno era que al ser carnal, al ser inmaduro, uno no puede ser de bendición como se supone debiésemos serlo. Y eso es un problema, porque fuimos llamados a ser de bendición. Y si no estamos siendo lo que Dios nos mandó, estamos quedándonos cortos de lo que Él nos está diciendo que hagamos. Ellos eran inmaduros, por muchas razones, pero principalmente porque no se estaban alimentando bien. Sus maestros actuales no estaban enseñándoles el Evangelio, y mientras ellos creían que estaban bien, estaban mal. Haberse enfocado en cosas no tan importantes y dejar la enseñanza de la palabra a un lado es un grave error. Muchas iglesias son presa de ese error. La palabra de Dios es la que da la madurez y eso no estaba presente. Incluso al final del capítulo 4, Pablo dice que iba a ver lo que estaban enseñando sus maestros actuales y que iba a evaluar lo que estaban haciendo, pero seguramente no iba a contar nada bueno. Y noten, no era que ellos no estaban leyendo las escrituras. Al igual que en muchas iglesias hoy, hay inmadurez, pero no es porque no se abra la Biblia los domingos. Es porque no se está enseñando la Biblia como es. No se está enseñando el Evangelio. El Evangelio es la clave. Si no predicamos el Evangelio, si no enseñamos la Biblia, sacando nuestras emociones, vamos a tener cristianos inmaduros en la iglesia. Porque se maduran por la palabra, por la exposición de la palabra. Precisamente por eso predicamos expositivamente. Porque si yo no predicara expositivamente, sería propenso a caer a predicar lo que llega a mi mente. Bueno, hoy vamos a hablar del bochinche porque hubo un problema de bochinche y aquí yo vengo a hablar del bochinche y tiro un chiste de cerca de eso y me voy por ahí. Pero cuando estamos
amarrados a lo que dice el texto. Yo tengo que predicarlo aunque me parezca complicado, aunque me parezca incómodo. Y es ese estudio que me va a ayudar a mí a crecer. Y es ese estudio en que lo va a ayudar a ustedes a crecer. En exponerlos a la palabra. Así que mientras ellos se creían en la gran iglesia, la verdad no tenían ni siquiera un hermano maduro, o sabio, que es lo mismo, que pudiese ayudar a solucionar los conflictos. Y Dios espera que los conflictos entre hermanos de la iglesia se solucionen en la iglesia. Jesús lo dijo. Mateo 18, ya lo vimos. Siempre fue el contexto de lleva a tu hermano aparte. Si el hermano peca contra ti, si no se arrepiente, ve 2 con 3 testigos. Y si no, a la congregación para que se arrepienta. Pero en la congregación. Por eso Pablo se indigna. Jesús mandó a que fuera en la congregación y ustedes se van a resolver sus conflictos afuera. No, esa no es la manera. Es en la congregación. Si aún fuese el caso ese de los corintios, de que ok, realmente aquí no hay nadie capaz de ayudarnos. Qué triste, pero igual la solución no es ir al mundo. Busque otro hermano o pastor de otra iglesia y que sea entonces esa persona a la que los ayude a mediar la situación. No vaya a la oscuridad a buscar luz, vaya a la luz a buscar más luz. El mundo está en tinieblas. No vaya allá a buscar ayuda, no la va a encontrar. Pablo ya les había dicho que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo se les ocurre ir donde alguien que no entiende lo que está pasando en busca de ayuda? En un salón de clases, donde hay un problema matemático, nadie va a preguntarle al muchacho que va peor, a la persona que va peor, que les explique. Él necesita ayuda igual que usted. Ir a pedirle ayuda al que no sabe es contraproducente. Los dos van a fracasar. Ustedes necesitan ayuda de alguien que sepa. Y las personas que saben de estos temas no están en el mundo, están en la iglesia. Es Dios ahí donde ha dado su sabiduría en su palabra. La sabiduría está en el temor de Jehová, no en la ausencia de temor. Y eso es lo que hay en el mundo. Y en el caso de nosotros, en caso de la vida, somos nosotros los llamados a influir en los inconversos. Es más, ellos debiesen venir a nosotros para que le ayudemos en los asuntos de esta vida, porque no somos nosotros los que debemos influir en el mundo. Nosotros tenemos la vida, la luz y la verdad. Ellos están en muerte, en oscuridad y en mentira. No vayan allá, no vayan al mundo. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 5, 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El mundo se daña sin sal de la misma manera que una carne se daña sin sal. El mundo está en tinieblas y si nosotros no alumbramos, seguirá en tinieblas. Ahora, la capacidad para que usted alumbre y sale al mundo no surge de usted. Usted no es nadie, yo no soy nadie. Todo esto viene de Dios. Es Dios el dador de la buena dádiva, es el Dios que nos da la luz. Cuando Él dice que vamos a alumbrar, es porque se supone que debemos ser un reflejo de su luz, tal cual la luna brilla por la luz del sol. Nosotros brillamos por la luz de Cristo. No tenemos luz. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero nosotros brillaremos y salaremos de mejor manera mientras nuestra relación con Dios sea cercana. Es ahí donde podemos obtener esa luz. Miren el ejemplo en Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios.
Moisés no hizo nada para brillar. Nada. Este es un episodio único en la Biblia, pero nos sirve de modelo para saber cómo funciona esto de poder brillar. La razón por la que Moisés brillaba era por haber hablado con Dios. Ya. No fue porque se puso escarcha o alguien lo alumbró con velas o había una luz afuera. No. Él brillaba solo, pero por haber hablado con Dios. El poder brillar en el mundo va a ser una consecuencia de qué tanto estamos hablando con Dios. Él pasó días en ese monte con la palabra, con las tablas de la ley y orando y hablando con Dios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué tanto usted medita en su palabra, en la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted ora? Si la respuesta es no lo suficiente, entonces no espere que usted pueda brillar como Dios manda. Necesitamos tener esa relación con Dios, así de cercana, para poder brillar en el mundo como Dios nos mandó. Si usted piensa de que usted tiene que ir a brillar por su cuenta y sale sin leer la Biblia, sin orar, usted no va a hacer nada. Y va a quedar igual o peor que los corintios. Miren, aprovechemos este tiempo que estamos encerrados, en aislamiento. Moisés, mientras estuvo en el monte, no estaba relacionándose con la gente. O sea, él estuvo en un aislamiento, por otra razón. Pero cuando él volvió, cuando él bajó del monte, él brilló. Hermano, no desaprovechen el tiempo. Aprovechemos el tiempo que tenemos ahora aislados para pasar tiempo con Dios, orando y meditando, para que cuando salgamos al mundo, si así Dios nos lo permite, cuando sea que Él quiera, salgamos y nuestro rostro brille, porque hablamos con Dios. No salgamos al mundo con el rostro opaco, lleno de pecado, sin haber conversado con Dios. Salgamos brillando, porque nuestra relación con Dios debe estar mucho más fortalecida en este tiempo. Los corintios no estaban salando ni alumbrando a la comunidad. Ellos eran la comunidad de personas llamadas a ser distintas, a influir, a marcar la diferencia, a proclamar la verdad, a dar sabiduría a los necios, para que los hombres glorificaban a Dios, pero estaban haciendo todo lo contrario. Y así no se podía glorificar a Dios a través de sus vidas. Los corintios no provocaban que la gente diera gloria a Dios por ellos. Y lo cual evidenciaba que su relación con Dios estaba débil. Hermanos, los asuntos espirituales se juzgan entre espirituales. Procuremos la madurez para ser de bendición a otros. La única manera de poder ser maduros y poder ser capaces de lo que Dios quiere, de hacer lo que Dios quiere, es que pasemos tiempo con Él, hablemos con Él, conozcámoslo, para poder reflejar su luz y no ser influenciados por el mundo. La iglesia debe pensar diferente, tener una forma de ver el mundo diferente. Y eso no se ve, lamentablemente. Porque uno va a las iglesias y uno ve que los jóvenes de adolescentes tienen un montón de novias y han andado con casi todas las hermanitas y con algunas fuera de la iglesia. Y los papás no le dicen nada o ni saben qué está pasando. La tasa de divorcios en las iglesias es igual o peor que los que no son cristianos. Los hijos rebeldes, adultos o jóvenes, son igual o peores que los que están fuera del mundo. Padres que no explican ni enseñan a sus niños de la verdad, ni los corrigen ni los disciplinan. Y tenemos niños malcriados y rebeldes porque no aplicamos bien lo que la Biblia nos manda. Y el mundo a veces tiene hasta personas que lo hacen mejor. Somos nosotros los que somos llamados a tener matrimonios fuertes, familias fuertes, hijos que sepan la verdad, que actúen bien, formando hombres y mujeres de bien que lleguen a entender lo que es. Así la sociedad cambia. Pero una iglesia que tiene estas cosas no puede ofrecer nada. Salen todas esas personas el domingo y no pasa nada. Es pura oscuridad en donde sea que estén, en su escuela, en su trabajo, en su barrio. Así no se puede. Y todo eso es producto por falta de amor de Dios, por falta de madurez en la palabra, por consecuencia de no estudiar ni enseñar la Biblia como Dios manda. Así que pónganse las pilas y comencemos a estudiar y a obedecer a Dios,
para poder ser diferentes en medio de este mundo caído. Versículo 7 y versículo 8. Así que en efecto, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Pablo aquí les viene a hablar a los que están en disputa, a las dos personas que están en el litigio legal. 1 Corintios 3:3 habla precisamente de que el tener peleas ya era malo. Ya eso era una derrota. ¿Por qué están peleando? Para empezar. ¿Por qué tienen problemas entre hermanos? Eso ni siquiera debiese pasar. 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como los hombres del mundo? Las peleas son producto de nuestra carnalidad, de nuestro pecado. Así que eso ya de por sí estaba mal. Si usted tiene peleas con algún hermano en la fe, no piense más. Pídale perdón a Dios y póngase a paz con su hermano. Porque la pelea es producto de su orgullo o de su pecado y lo ha vuelto ignorante a querer ofenderlo o a sentirse ofendido y actuar mal entonces. Como sea, está mal. Luego Pablo va a hablar específicamente a la persona que reaccionó a la ofensa. Va primero con él. Le dice, ¿por qué pusiste la demanda? ¿Por qué fuiste a la corte? ¿Por qué lo fuiste a demandar? Dios nos manda a soportarlo todo. Pablo luego va a ahondar en eso en el capítulo 13, cuando habla del amor. Pero vamos a buscar otro texto que también lo apoya, y mejor aún porque lo dice nuestro Señor Jesús. Mateo 5, 38 al 45. Perdón. Dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte una túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a huir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios no nos manda a que si te pegan, ve a hacer valer tu honor y ve a defenderte. A que si te insultan, tú tienes que defender. En la iglesia se escucha, he escuchado eso en iglesias, Dios nos manda a ser mansos, pero no mensos. Dando a entender como que yo no voy a ser bobo y me voy a dejar conguiar o ser estafado o ser burlado. No, yo me tengo que hacer valer. Yo le voy a decir a esa persona lo que se merece. Y lo voy a hacer pagar sus consecuencias. Jesús en el monte, tal cual estuvo en el monte con Moisés, acá en el monte les dice, no, ámalo y no resistas la maldad, sopórtalo todo. Ustedes somos llamados a perdonar, a amar, a no pagar igual. El querer buscar nuestro derecho, defendernos, hacer valer nuestra posición, es lo que normalmente una persona carnal haría, pero eso no glorifica a Dios. El no hacer eso y aceptar el agravio es lo que nos va a identificar como hijos de Dios. Ahí lo dijo al final, versículo 45, para que ustedes sean hijos de su Padre, que nos perdona cuando lo ofendemos. Siempre nos perdona cuando lo ofendemos. Nunca pone un pero. Nunca se venga de nosotros. Nos disciplina como hijos, pero no nos castiga como castiga al mundo. Él nos perdona sin parar, sin contar la misericordia, sin condiciones. Ahora Pablo no se olvida del demandado, de la persona que ahora recibió la demanda. Porque esa persona que recibió la demanda fue la que ofendió. Y le reclama. ¿Por qué tienes que cometer injusticias y defraudar? Eso está mal como sea, y peor aún con sus propios hermanos. Hacer injusticias es no actuar en base
a la justicia, es decir, no actuar en base a Cristo, a lo que Dios nos mandó. Y eso es pecado. ¿Y por qué vamos a pecar? Primero, ¿por qué pecar? Segundo, no está bien pecar. Y si pecaste, ¿por qué hacerlo específicamente con los hermanos de la iglesia? A tu familia de la fe. Defraudar. Hoy uno piensa en defraudar y piensa como que, me fallaste, yo dije tal cosa y no cumpliste. No, pero defraudar aquí, en ese sentido, en este contexto, viene de la palabra fraude, que viene de robo. O sea, ahí hubo un robo, ahí hubo una estafa. Esto no fue simplemente yo te dije algo y no cumpliste, esto fue un fallo. Posiblemente dinero estuvo implicado. ¿Por qué robaste? Robar es un pecado, le reclama Pablo al que ofendió. Todos sabemos eso. Pero entonces robarle a tu familia y a tu familia en la fe aún. Eso no es posible, no puede ser. El que ofendió también está mal. Porque no debemos ser nosotros los causantes de las ofensas. Debemos ser los que demos amor. Hagamos justicia y misericordia con todos, mucho más con nuestros hermanos. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El pecado florecía en esa iglesia, que era en realidad, ellos pensaban que eran buenos, pero era una iglesia inmadura, dividida, inmoral y peleona. Esa era la iglesia de Corinto. Hasta ahora, vamos a ver más. Hay reuniones administrativas en algunas iglesias o denominaciones que parecen una pelea de gueto cualquiera. Así. Sé de una hermana en una iglesia que cuando se bautiza y comienza a participar de las reuniones administrativas, llegó a decir que las reuniones de la iglesia donde ella estaba, nada más faltaba que dijeran palabras sucias, que por lo menos no las decían. Pero wow, esta hermana tenía como 40 y pico de años cuando llegó a la fe. O sea que ella vivió bastante tiempo en el mundo. Y decía, ¿por qué yo tengo que ver esto? ¿Qué es lo que se supone que vengo saliendo de allá? ¿Por qué me encuentro eso acá? ¿Dónde está el testimonio? Y bueno, lamentablemente, en muchas iglesias eso es normal. Pero eso no se tiene que dejar porque sea feo. Eso se tiene que dejar porque es pecado. Por eso no podemos tener peleas. No glorificamos a Dios con nuestro pecado, ofendiendo a otros o no soportando la ofensa. En cualquiera de los dos casos estamos actuando mal. Versículos del 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esta sección al principio pareciera como que tiene que ver esto con lo que está pasando entre estos dos hermanos, pero tiene mucho que ver, mucha aplicación. Con la primera línea, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Esa palabra injustos abarcaba todos los demás pecados. Mateo 7, 21 al 23. Busquemos Mateo 7, 21 al 23. Una vez más, el Señor Jesús hablando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. En otras versiones dicen, hacedores de maldad. La palabra iniquidad o esa palabra hacedores de maldad en otras versiones, en griego es anomos o anomía. Y nomos es ley y el prefijo a es sin, al igual que en español. Entonces, una persona que sea anomos es una persona que vive como si no hubiese ley. Vive sin ley. Y Dios está diciendo de que todo el que viva sin ley no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y una persona que vive sin ley no cumple la justicia. Por tanto, es un injusto. Entonces, por eso es que todos los injustos no heredarán el reino de los cielos,
porque no obedecen a la justicia de Dios. Y por eso la lista es larga de pecados. Es más larga que la que él pone en el versículo 11 del capítulo 5. Aquí menciona más pecados y pudiese mencionarlos todos más, porque cualquiera que peca no se apega a la justicia de Dios. Inmorales. ¿Quiénes eran los inmorales? Los entregados a pecados sexuales. Cualquiera, como el del capítulo pasado. Idólatras, que ama con exceso algo más que a Dios. En ese tiempo todavía había idolatría de imágenes con los dioses griegos y romanos. Y bueno, aparte de la idolatría que no es visible, como sea está mal, amar algo más que a Dios. Adúlteros, los que tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja estando casados. Afeminados, aquí la palabra afeminados viene más como el contexto de prostitución, precisamente de aquellos hombres que se prostituían con otros hombres, pero por dinero, relaciones sexuales. Y a veces también el caso de mujeres que hacían lo mismo de ese tipo. La palabra homosexuales entonces no es redundante, porque aquí habla entonces de personas que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo, pero no por dinero, simplemente por placer o porque quieren emular la relación sentimental que pueden tener dos personas heterosexuales, como Dios manda. Por eso son injustos, no se apegan a la ley. Los adúlteros rompen la ley de honrar, de no adulterarás. Los idólatras rompen la ley. Los afeminados rompen la ley. Los inmorales, de no codiciar la mujer de tu prójimo, lo que sea, rompen la ley. Los ladrones, todo aquel que no toma lo que no es suyo, rompe la ley. Los ávaros que viven deseando tener más, rompen la ley. Los borrachos que abusan del alcohol, rompen la ley. Los difamadores, personas que hablan mal de otras personas. En panameño se puede decir bochinchoso o chismosos. Es levantar falso testimonio. Rompes la ley, lo que Dios quiere. Y estafadores, es dar menos a alguien de lo que se merece o quitarle algo a alguien con engaño. Rompe la ley. Estás robando. Que pues ese era el pecado que se había dado en el caso aquí de la pelea legal que tenían los corintios. Y este tipo de cosas las vamos a ver en el mundo. Personas que no viven con conciencia de que existe la ley, quieren hacer lo que les da la gana y se gozan en todas estas cosas. Y todos los creyentes éramos en algún momento todo eso. No importa si usted nació en un hogar con papá y mamá cristianos, usted igual era injusto, porque nacemos injustos, amadores del pecado. Y querer actuar haciendo lo que desagrada a Dios no es bueno. Y en Corinto se estaba viendo. Posiblemente toda esta lista de pecados se estaba manifestando en este momento en la iglesia. ¡Qué locura! Pensar en eso, en que todo esto se podía estar dando en una iglesia, es escandaloso y triste. ¿Cómo es posible que se ven todos estos pecados en una iglesia? No puede ser. Pero intentemos suavizarlo un poco. Haga el ejercicio de pensar en uno de esos pecados, el que usted considere más suave. Piense en uno, solo en uno. Y piense en una iglesia donde ese pecado, tal vez para usted defraudar, tal vez robar o difamar, que una iglesia esté llena de solo ese pecado. Una iglesia llena de bochinchosos. Qué bonita, ¿eh? Bueno, nada más era uno, no tienen los demás. Horrible. O bueno, una iglesia donde la gente se defrauda y miente y roba. No hacen lo demás, no son fieles y no codician y no son borrachos, pero... O una iglesia donde todo el mundo es borracho. Como sea, hermano, un solo pecado igual es grave, porque así de grave es el pecado. Por pequeño que parezca, no es pequeño, no hay pecado pequeño. Todos son repudiables y horribles. ¿Cómo los salvos podríamos estar actuando como el mundo? ¿Cómo podríamos estar haciendo lo que no le agrada a Dios y aún dentro de la iglesia? Pero aquí, hermanos, es la parte aliviadora, donde entra la gracia de Dios. Y ese es el milagro de la salvación, que Dios tome personas como las que Pablo menciona y los regenere para que no sean más eso. Dios lo hace. No tienes que ir a Alcohólicos Anónimos, no tienes que ir a un programa de adicción al sexo para solucionar tu problema. No tienes que ir a recibir shocks eléctricos como en algún tiempo quisieron ofrecerle los homosexuales para salir de eso.
No tienes que hacer trabajo comunitario ni ir a la cárcel necesariamente para mejorar eso o ir a terapias psicológicas. No, nada de eso sirve. Veamos el verso 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron, hicieron su terapia, o fueron y se aislaron un tiempo, y fueron a esta organización, o fueron y se metieron en la cárcel. No. ¿Qué fue el cambio? Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo salieron de la condición deplorable? Por medio de Cristo y el Espíritu Santo. Cristo los lavó de su maldad. Cristo los santificó y Cristo los justificó. Bueno, si alguien le dice de afuera que es imposible que un borracho, que un ladrón deje de ser eso, dígale que tiene razón. Es imposible. Nadie puede dejar eso. No se puede. Pero dígale también de que el hecho de que una persona sola no pueda, no significa que eso no pueda cambiar. Dios puede hacer ese cambio. Lo hizo en los Corintios y lo hizo en usted y en mí. Yo no sé cuál era su pecado primordial, pero Dios nos cambió. Dejó de lo que éramos para hacer algo nuevo. Y no hicimos nada. Él hizo todo. ¿Qué hicieron los corintios en ese verso? ¿Qué dice Pablo que hicieron ellos? Nada. Dice, ¿ustedes eran eso y ya no lo son por su esfuerzo? No, porque Dios los lavó, los santificó y los justificó. Dios es quien salva, no nosotros. Él es quien pone en nosotros el corazón de carne para que le amemos y queramos estar con Él. Él nos hace nacer de nuevo. Si usted nació de nuevo, hermano, eso no fue decisión suya. Usted no decide nacer como tampoco decidió nacer físicamente. Su papá y su mamá no le consultaron, ¿quieres nacer? No, usted nació. Y en la fe es igual. Usted nace por la voluntad del Padre, de Dios, no suya. Juan 1 se lo explica mejor. Y si ya usted nació de nuevo, no tiene por qué andar en las cosas que hacía antes. Ese hombre ya murió. No se revuelque en el lodo del pecado. Usted ya no es un cerdo, ahora es una oveja. Y la oveja puede que caiga en el lodo, pero no se va a gozar en el lodo, se va a sentir sucia, se va a querer limpiar inmediatamente. Tenemos una nueva naturaleza, limpia, gracias a Dios, gracias a que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos limpió de toda maldad a través del derramamiento de su sangre y su muerte. Pero saben que lamentablemente a veces tenemos crisis de identidad. A veces siendo ovejas nos creemos cerdos y nos queremos ir para el charco, siendo ovejas. Y ahí es donde necesitaremos que venga alguien a recordarnos, hey, despierta, tú no eres cerdo, eres oveja, ¿qué estás haciendo? Lo que Pablo está haciendo con ellos, les está diciendo, ustedes ya no son eso, ¿qué están haciendo? Dejan de vivir como lo que eran. Si en un concierto o en un evento público se venden cintillos para entrar y se clasifican por secciones, desde la más sencilla, que es la más lejana, a la más cara, que es la más cercana. Supongamos que usted y un grupo de amigos tienen la más alta, exclusiva, incluso para detrás de bastidores o el palco. Y cuando están en la fila para entrar o están llegando para entrar, no tienen que hacer fila ni siquiera con ese boleto. Se pierde un amigo de ustedes y está en la fila del gallinero. Para el que no sabe qué es gallinero, gallinero es la entrada más barata, la más lejana al evento. Y cuando lo encuentren lo ven ahí. ¿Usted lo deja ahí? ¿No? Si usted ama a su amigo, usted le va a decir, ¿qué estás haciendo? Tú tienes un boleto exclusivo. No pierdas el tiempo aquí. Vamos directo a donde podemos estar, donde debemos estar de acuerdo a nuestro cintillo. Y no estoy diciendo ahora aquí de que los cristianos tendremos lo mejor de lo mejor en el sentido ese. Me refiero a cuando estamos fuera de lugar. A veces nos tienen que recordar que no tenemos que estar en el gallinero, lejos de todo. Que Dios nos compró un boleto de mejor nivel para estar con Él, no lejos de Él. Si usted ve a su hermano que quiere ir para el gallinero y no le dice nada, usted no lo ama. Usted lo ve y tiene que recordarle que ya no tiene por qué estar ahí, que puede estar en un mejor lugar por gracia, porque alguien más pagó su boleto, Cristo, con la sangre completa, lo pagó. No desaprovechen, no desperdicien ese boleto yéndose para allá, dele valor. Dios nos sacó del fango asqueroso a través de la muerte y resurrección de Cristo. Odiemos el pecado en nuestras vidas, busquemos estar con Dios activamente,
porque lo necesitamos estar con Él. Vivamos vidas limpias y santas, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos, creciendo en el conocimiento de Dios e influyendo al mundo. Cada creyente debe vivir así y por ende cada iglesia debe ser reflejo de eso y proveer las condiciones para que se dé. Una iglesia se debe preocupar de que podamos tener esa comunión con Dios, de que haya personas maduras, de que podamos buscar crecer en conocerlo a Él y amarlo a Él más y amar al prójimo. No puede ser que haya iglesias donde la gente ve a los hermanos en el lodo y no le digan nada. A él si le gusta. No. Muestre amor y saque a su hermano del lodo y dígale que tú eres una oveja. Y si resulta que parecía que era oveja, pero era cerdo, entonces preséntale el evangelio. Procuremos nuestra santidad, pero la de la iglesia también. Finalmente, si usted está escuchando todo este sermón y usted no había escuchado ningún sermón antes o no es cristiano, y los pecados que mencioné al final, en alguno de esos o algunos se sintió identificado. Yo soy algo de eso. Eso me define a mí. Si esa es la situación, déjeme decirle que usted está siendo injusto y por tanto, cuando venga el juez justo a hacer el juicio, usted va a ser hallado culpable. Y la culpabilidad implica estar separado de Dios en el infierno. Y si se pregunta, bueno, ¿cómo hago para comenzar a cumplir la ley? Yo le digo, usted no puede. Usted no puede. Y entonces piensa que entonces, ¿qué hago? Ya estoy condenado. Sí, es verdad, está condenado, pero hay esperanza. La esperanza es que hubo una persona que sí lo cumplió a la perfección. Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le ofrece hoy un intercambio. Él le dice, dame tu pecado y yo te doy mi justicia. Ese es una tremenda oferta, un tremendo trato. La justicia de Cristo por nuestro pecado. Si usted hoy se siente identificado, no lo piense más. Vaya a Cristo y acepte ese trato. Acepte su perdón. Arrepiéntase, confíe en Él y reconozca a Jesús como su Señor, como el Rey, como su Salvador. Y Él va a cambiar su corazón de piedra por uno de carne. Él no rechaza a nadie que vaya a Él arrepentido. A nadie. El juicio aún no viene. No ha llegado. Pero viene. No crea que no venga. Porque parece que demora, viene. Y aún está a tiempo de ir a Él. No lo dude más, no piense más. Vaya a Cristo hoy. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos con nuestros pecados. Padre, por favor, permite que este tiempo sea un tiempo de poder meditar más en ti, en tu palabra, de orar contigo, Señor. No permitas que volvamos a la normalidad, al mundo, sin haber aprovechado el tiempo contigo. Señor, que tu luz brille a través de nosotros. Pero para que eso pase necesitamos hablar contigo, estar en comunión contigo. Ahí donde debemos invertir nuestro tiempo. No tanto en entretenimiento, ni en ver cómo lo mato. Hay mucho para estar contigo. Estamos aislados, nos lo pusiste fácil. Ya no hay que madrugar para ir al trabajo. Si estás trabajando o si no estás trabajando, tienes tiempo para meditar en su palabra, meditar en Dios. Señor, ayúdanos a poder hacer lo que tú nos mandas. Te ruego, Padre, que nos ayudes a amarte más y amar a nuestro prójimo, a no estar pecando contra ellos, para no pecar contra ti, y que cuando seamos ofendidos, poder responder con amor, y no con odio, y no con venganza, sino con perdón. Solo así te podremos glorificar. Ayúdanos a recordar de que ya no somos cerdos, de que ahora somos ovejas, de que el pecado que antes reinaba en nosotros ya no reina. Está presente, pero el reino lo tienes tú ahora y por tanto debemos actuar diferente. Permítenos recordar quiénes somos en ti, porque es gracias a ti que somos lo que somos y poder vivir en base a nuestra realidad de personas que han sido lavadas, santificadas y justificadas y no vivir como el mundo vive y comenzar de esa manera a poder influir en el mundo, a demostrarle al mundo que nosotros tenemos la verdad,
que podemos vivir vidas correctas, matrimonios correctos, familias correctas, que trabajamos correctamente y que podamos ser la referencia y no uno más del montón, que podamos ser luz y sal como tú nos mandas. Gracias, Padre. Amén.